Buenos días, hermanos. La clase pasada habíamos estado hablando sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Habíamos visto que la enseñanza pentecostal y carismática sobre un bautismo ejercido o ejecutado por el Espíritu Santo es un error, que no hay nada en el Nuevo Testamento ni en la Biblia entera que nos diga que sea el Espíritu Santo quien nos bautiza con un bautismo especial a los creyentes. Siempre se nos afirma que es Cristo quien bautiza a los creyentes en el Espíritu Santo como uno de los motivos de injertarlos en su cuerpo. Entonces, habíamos quedado, no habíamos terminado la clase, entonces hoy vamos a terminar y a proseguir con la clase siguiente. Entonces, ¿cuál era o qué es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo? Entonces, lo primero que habíamos dicho ya es que con este bautismo nosotros somos unidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y entonces nosotros podíamos ver que esto es lo que nos dice Pablo en la epístola a los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, en el Espíritu Santo fuimos todos los creyentes bautizados en un mismo cuerpo. Además, con el propósito de este bautismo también es que nos capacita para el servicio cristiano, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver hoy un poco con más profundidad. Recuerde que los carismáticos dicen que nosotros debemos buscar este supuesto bautismo del Espíritu Santo porque eso es lo que nos va a dar poder a nosotros para poder ejercer X ministerio. Pero Dios, como vamos a ver hoy, Dios cuando nos elige para injertarnos al cuerpo de Cristo, Él decide en dónde nos va a colocar. Él decide qué parte del cuerpo de Cristo vamos a ser nosotros. Entonces nos da los dones, nos da todo lo que necesitamos para funcionar adecuadamente en ese o como ese miembro que Dios nos ha puesto a ser a cada uno de nosotros en la iglesia. Jack Matlick escribe lo siguiente: es precisamente en el momento en que Cristo y el Espíritu Santo nos colocan en el cuerpo de Cristo que se decide nuestra función en el mismo, por medio de los dones que vamos a ejercer para la edificación de la iglesia local. Entonces es en el momento en que somos injertados, en el momento en que nacemos de nuevo, que Dios decide qué es lo que vamos a hacer en ese cuerpo y nos da los dones específicos para eso. El tercer propósito también de este bautismo con el Espíritu Santo es que nosotros demos testimonio de Cristo. Recuerden que esa es una de las funciones que vemos al Espíritu Santo. Él dará testimonio de mí, dijo Cristo. Entonces, obviamente ningún cristiano podrá dar testimonio de Cristo si no tiene el Espíritu Santo en él, ¿verdad? Si no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características de este bautismo? Los carismáticos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es para la élite, es para unos pocos cristianos que son casi perfectos, ¿verdad? El Nuevo Testamento afirma que el bautismo en el Espíritu Santo es universal, es para todos. De nuevo, 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, nosotros estamos viendo que justo en el momento de la conversión, ¿verdad? Pablo afirma que todos, no unos pocos, todos los creyentes son bautizados en un mismo espíritu. Además, otra característica de este bautismo es que ocurre soberanamente. Es Dios quien bautiza por su propia voluntad a los creyentes. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 dijo: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, es el Padre quien decide bautizar en el Espíritu Santo a su pueblo. No fueron estos discípulos de Jesús quienes buscaron ser bautizados. No, a ellos se les dijo, esperen en Jerusalén que el Padre es quien los bautizará a ustedes. Él es el que hará en realidad esta promesa. Entonces, ellos no buscaron ser bautizados. Esto fue algo que Dios hizo en su soberanía. Entonces, de nuevo vemos el error carismático de buscar el bautismo. Esto no se busca, es algo que Dios hace en el momento de nuestra conversión. Ahora, ciertamente la Biblia no nos ordena a los creyentes buscar un bautismo del Espíritu Santo. Pero el Nuevo Testamento sí es claro en algo. Nos ordena a nosotros ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es un mandamiento. Efesios 5, Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, versículo 18. Pablo escribe lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, para los pentecostales, esta llenura del Espíritu Santo, para ellos es algo similar al bautismo del Espíritu Santo. Y, obviamente, aquí se nos invita a nosotros a buscar, a ser llenos, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ves, aquí es donde dice que nosotros debemos buscar el bautismo del Espíritu. Pero el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es algo totalmente distinto. ¿A qué se refiere Pablo con esta frase, ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Entonces, lo que primero tenemos que entender es que Pablo no se está refiriendo a que nosotros debemos ser llenos como un vaso de vidrio es lleno de agua. De eso no es lo que Pablo está hablando. Pablo quiere que nosotros entendamos algo totalmente diferente. Y Pablo lo que quiere decir es que nosotros debemos estar llenos de la influencia del Espíritu Santo. Pablo nos invita a nosotros a ser controlados por el Espíritu Santo. Que nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que no luchemos contra Él. Eso es lo que Pablo quiere enseñar. Por ejemplo, y lo que vemos en el Nuevo Testamento con respecto al uso de este término, ser llenos, es precisamente esto, ser controlados por algo. Por ejemplo, Juan 16:6, para ver algunos ejemplos de este término, de esta frase. Juan 16, versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Juan Cristo lo que está diciendo es que la tristeza los controló por las cosas que Él les había dicho. Lucas 5, versículo 26. Lucas 5, 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Lo que Lucas está escribiendo aquí es que estos hombres estaban controlados por el temor, estaban siendo dominados por el temor. Lucas 6, versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces estos hombres, cuando dice que estaban llenos de furor, lo que Lucas está escribiendo es que ellos estaban controlados por el furor. El furor, el odio los dominaba. Y por eso planearon matar o intentaban ver qué le podían hacer a Jesús. Entonces, este es el modo en que Pablo también lo está usando. Ser llenos del Espíritu Santo implica que nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Y la persona que está llena o que es controlada por el Espíritu, ¿qué hará? Manifestará el fruto del Espíritu Santo. MacLeod, en su libro sobre el bautismo en el Espíritu Santo, escribe lo siguiente:
El bautismo en el Espíritu es un elemento absolutamente fundamental en la doctrina cristiana de la salvación, que la experiencia de él es lo que inicia al hombre en la vida cristiana. Es cuando somos convertidos e injertados al cuerpo. De manera que sin el bautismo en el Espíritu, de ninguna manera somos cristianos. Y que haberlo tenido es haber recibido el Espíritu en su plenitud, que nos capacita para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso entonces es el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo que se nos ordena a nosotros es, una vez que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, hemos sido injertados al cuerpo, se nos ordena ser llenos o ser controlados, buscar someternos totalmente al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él produzca los frutos suyos en nosotros y llevarnos así a imagen de Cristo, ¿verdad? Ahora, la clase del día de hoy trata un poco sobre los dones del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia se refiere a los dones, se refiere a algo distinto al fruto del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. Un don espiritual, lo define Thomas Edgar en su libro Satisfecho con el Espíritu, dice: es una capacidad dada sobrenaturalmente por Dios a una persona por medio del Espíritu Santo, a fin de que su receptor pueda usar esa capacidad para ministrar a las necesidades de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí tiene un montón de verdades acerca de los dones. Otro teólogo, Boyd Hunt, lo define de la siguiente manera: dones espirituales es Dios capacitando a su pueblo a través del Espíritu Santo para la vida y el servicio en el reino, capacitándolos en actitud y acción para vivir y ministrar de tal manera que se glorifique a Cristo. Entonces, lo que vemos en común en estas dos definiciones es que cuando hablamos de dones espirituales estamos hablando de capacidades especiales dadas por Dios sobrenaturalmente a un creyente. El medio que usa es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin? Capacitar a ese creyente, ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Esa es la definición de un don. Sinclair Ferguson, en uno de sus libros, nota algo que es sumamente interesante y que lo quiero compartir. Es que él relaciona la ascensión de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo y la recepción de los dones en los creyentes con la manifestación visible del triunfo de Cristo sobre Satanás. Esa, para Sinclair Ferguson, es la más clara evidencia de que Satanás cayó. Y él dice: el otorgamiento de estos dones de parte del Espíritu marca la caída de los enemigos de Cristo. ¿Y por qué? Porque marca el inicio de la edificación de la iglesia. Cristo asciende con el Padre, viene el Espíritu Santo y le otorga dones a su iglesia. Ya Cristo ha derrotado a Satanás, Él ha desatado lo que Satanás había atado, ¿verdad? Cristo ha libertado lo que había sido esclavizado por Satanás, y la manifestación es que el Espíritu imparte dones a los creyentes. ¿Y qué? Ya Satanás no tiene control sobre la iglesia, más bien esos dones van a edificar la iglesia. Entonces Sinclair Ferguson lo nota como el triunfo, una manifestación del triunfo de Cristo sobre Satanás. Y recordemos lo que dijo Matlick: Dios decide nuestra función por el don que tenemos, ¿verdad? Dios decide nuestra función en la iglesia de acuerdo al don que nosotros tenemos, de acuerdo al don que Él nos da. Y dice Matlick: nuestra responsabilidad es utilizar ese don, por grande o pequeño que sea. Esa es nuestra responsabilidad. Es un pecado no hacerlo así, como vamos a ver. Entonces, la Biblia es clara en algo, y es que estos dones nos son dados a nosotros con un fin: la edificación de la iglesia. Estos dones son dados por Dios en el momento de nuestra conversión,
¿verdad? ¿Por qué? Porque es el momento en que Dios nos injerta en el cuerpo. Los carismáticos tienden a cometer un error cuando definen los dones, porque ellos a veces tienden a enfatizar cualquier cosa sobrenatural es un don, y eso es un error. Entonces son capacidades dadas sobrenaturalmente por Dios a los creyentes. Tenemos que recalcar que los dones son un regalo trinitario, ¿verdad? Nosotros vemos, Dios es uno, ¿verdad? Sin embargo, el rol específico de otorgar los dones le corresponde al Espíritu Santo, y por eso lo estamos estudiando en neumatología. 1 Corintios 12, versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él reparte como Él quiere los dones a los creyentes. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? Ya prácticamente hemos terminado con la clase porque ya todo lo dijimos aquí. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito de los dones. Entonces, en 1 Corintios, vayamos a 1 Corintios, vamos a estar ahí bastante. 1 Corintios 12, versículo 7. Pablo escribe: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pablo está hablando de los dones. Entonces, Pablo está diciendo que los dones son dados con el propósito de servir de provecho. Ahora tenemos que diferenciar entre lo que enseñan los carismáticos y lo que enseña el Nuevo Testamento. Porque los carismáticos dicen que los dones son dados para provecho personal. Y lo dicen de diversas formas, para madurez espiritual, etc. Entonces, ellos enfatizan también la parte que los dones son dados a los creyentes para provecho personal. Sin embargo, ¿qué provecho? O sea, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir con que el Espíritu nos da los dones para provecho? Estaba escuchando un debate entre un teólogo, James White, y un pastor pentecostal unitario, y él decía que la manifestación de que una persona ha sido justificada por Dios es que hable en lenguas. O sea, si yo no hablo en lenguas, entonces yo no he sido justificado por Dios, lo cual implica que yo no soy salvo. Eso es muy grave. Entonces, ellos quieren enfatizar, hasta este punto llegan. Un don es dado porque es una manifestación clara, por ejemplo, de lenguas, de que yo soy salvo, y eso no es cierto. Si nosotros leemos todo el discurso de Pablo en 1 Corintios capítulo 12 al 14, nosotros podemos ver que Pablo está argumentando algo muy específico. Los dones son dados para provecho, cierto, pero para provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia. Nunca Pablo afirma, ni el Nuevo Testamento afirma, en las pocas veces que se habla de los dones, que son para provecho personal. Los dones son dados por el Espíritu Santo a la iglesia o a cada creyente para la edificación de la iglesia, para provecho de la iglesia, no para provecho personal. Por ejemplo, noten lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 y 2, hablando sobre las lenguas. Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces Pablo está usando un lenguaje hiperbólico. Pablo no está diciendo que él tiene toda la fe, ni está diciendo que él tiene toda la ciencia, ni está diciendo que él habla todas las lenguas. Pablo está usando un lenguaje hiperbólico para dar un punto específico, que si él lo tuviera todo, pero no tiene amor, nada es. Y entonces, noten lo que dice en el versículo 5, hablando del amor, dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Entonces, el ejercicio de los dones sin amor
no es nada. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo. El ejercicio de los dones, si yo los uso para mi provecho personal, que está implicando que yo no tengo amor. Porque si yo tuviera el amor del Padre en mí, no buscaría lo mío y más bien utilizaría esos dones para el provecho de los demás. Para eso es que el Espíritu Santo nos da los dones, para provecho de los hermanos. De nuevo Pablo a los Efesios 4, versículos 11 y 12, Pablo escribe: y él mismo, este es Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuchen, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, de nuevo, vemos el lenguaje de Pablo, la idea de que los dones son dados, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, de cada uno de los santos, perfeccionarlos. Eso es, para eso es que son dados los dones. De nuevo, Pedro, hablando también de los dones, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido. ¿Y qué dice Pedro? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El cristiano, si es cristiano, no vive para sí mismo, vive para los otros. Y vean lo que Pedro dice: ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si nosotros conocemos lo que es verdaderamente la gracia de Dios, todo lo que Dios nos da no lo usaremos para nuestro provecho, lo usaremos para los demás, para ministrar a los demás. Y es así como Dios nos da los dones, o para el fin el cual Dios nos da los dones. Ferguson escribe en su libro: ellos son dados, los dones, por medio del Espíritu de Cristo, para equipar a los creyentes para servirse unos a otros en el cuerpo de Cristo y manifestar así la unidad de la iglesia en el contexto de su diversidad y viceversa. Para esto el amor es esencial. Los dones nos son dados a nosotros para servirnos unos a otros en el mandamiento que Dios nos dio, Cristo nos dio, de amarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces ese es el fin. Ahora, ¿cuáles son estos dones? El término más usado por el Nuevo Testamento para los dones es carismata, que viene de la palabra caris, que significa gracia en griego. Hay teólogos que, por ejemplo, no creen que realmente venga de la palabra caris, de gracia, sino que ellos dicen implica algo que es dado por Dios. Eso implica gracia, ¿no? Entonces, yo no le veo por qué refutar que eso no viene de gracia. Carismata es algo que es dado por Dios sin ningún mérito, ¿verdad? Él lo da de su buena voluntad a los hombres o a su pueblo. De ese mismo término, carismata, es que los carismáticos toman su nombre, carismáticos, ¿verdad? Ellos quieren enfatizar que ellos creen en los dones espirituales. Pero voy a hablar como lo que yo creo. Yo soy cesacionista. Yo creo que hay ciertos dones, como vamos a ver, ciertos dones que llama la Biblia, que llaman en teología dones extraordinarios, ¿verdad? Que cesaron, ya no son útiles para la iglesia. Pero yo soy carismático en el buen sentido de la palabra, porque yo creo en los dones del Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, obviamente yo no me voy a llamar carismático porque eso es malentendido totalmente ahora. Pero yo creo en los dones del Espíritu Santo. Sí creo que han cesado ciertos dones, pero yo creo que es evidente que aquí hay personas a los cuales, tenemos dones que nos ha dado el Espíritu Santo para servir. Algunos no los estamos usando, y eso es un pecado. Pero todos tenemos un don al menos
y debemos ejercerlo. Y por lo tanto todos deberíamos ser carismáticos, creer en la presencia de los dones en la iglesia. Ahora, cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vemos que realmente son pocos pasajes que hablan sobre dones. Y lo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento son 5 listas de dones. Encontramos 1 Corintios 12, vamos a encontrar 2. En Romanos 12, en Efesios 4 y en 1 Pedro 4:11. Y si nosotros analizamos esa tabla, podemos ver que podemos hasta encontrar más de 20 dones ahí. Algunos argumentarán la lista en Efesios, porque ellos dirán eso tiene que ver con oficios, no con dones. Sin embargo, cuando nosotros vemos 1 Corintios capítulo 12, perdón, 1 Corintios capítulo 12, cuando Pablo está hablando acerca de los apóstoles, Pablo dice en el versículo 29, 1 Corintios 12, 29, dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. Pablo está metiendo aquí el don del apostolado con el don de lenguas, y el don de la enseñanza con el don de la sanidad. Estos son dones. Entonces, por eso metí yo la lista de Efesios 4, porque estos son dones dados por el Espíritu Santo a la iglesia para la edificación. No deben verse únicamente como oficios, sino como dones. Ahora, si nosotros estudiamos de nuevo esos pasajes, vemos que esa lista no, la meta no es decir esto es exhaustivo, estos son todos los dones que existen. No, eso lo utiliza Pedro, lo utiliza Pablo para hablar, utiliza ciertos dones para ser ilustrativos en el argumento que vienen trayendo a lo largo de la epístola. Pero sinceramente no creo que esas listas sean exhaustivas, es decir, que estas listas nos digan a nosotros estos son todos los dones del Espíritu Santo que existen. Yo no creo que esa sea la manera en la que los apóstoles hablaron. Ahora, lo que sí es claro en estas listas es la diversidad de dones. Ciertamente, hay cristianos, hay creyentes que pueden tener más de un don. Pero todos los creyentes tenemos por lo menos un don. Todos tenemos que somos un miembro en el cuerpo de Cristo, tenemos que ejercer una función y para eso Dios nos capacita por medio de los dones que nos da. Entonces todos tenemos que tener al menos un don. Y eso es lo que Pedro dice en 1 Pedro 4:11. Perdón, 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido. Por lo menos un don tenemos que tener. Pero tenemos que tener un don si somos cristianos. Porque Dios nos injerta con un propósito, ejercer una función en el cuerpo de Cristo. Y eso solo lo podemos hacer con los dones que el Espíritu nos da a nosotros. Además, en todo el discurso que Pablo trae en 1 Corintios 12, es algo que ustedes tienen que leer en sus casas. 1 Corintios 12, Pablo viene argumentando que es lógico pensar en esa diversidad de dones. Para Pablo es lógico. ¿Por qué? Y Pablo utiliza este argumento: no todos pueden ser el ojo, no todos pueden ser oído, no todos pueden ser una mano. Tiene que haber diversidad de dones, porque hay diversos miembros en el cuerpo. Entonces tienen que haber diversidad de dones. En 1 Corintios 12, 18
Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Entonces Dios quiso poner un ojo en donde lo puso, una oreja en donde la quiso poner, un brazo donde la quiso poner, una pierna donde la quiso, donde Él quiso, Él pone los miembros. Igual en el cuerpo de Cristo. A unos los puso como apóstoles, a otros los puso como, a otros los pone como pastores, a otros los pone como diáconos, a otros los pone como para servir, a otros los pone para hacer misericordia, etc. Pero cada uno según el don que Dios le ha dado. Todos no podemos tener el mismo don, sino cómo funcionaría el cuerpo. Ahora, ¿cómo se obtienen estos dones? ¿Debemos buscarlos o se nos dan? De nuevo, la enseñanza pentecostal es, nosotros debemos buscar dones. Busquen el don de lenguas, enreden la lengua. Eso nos dice. Y ahí algún día hablarán. ¿Puede un creyente buscar un don? Entonces el Nuevo Testamento es claro en afirmar, como vimos en 1 Corintios 12, 18, que es Dios quien otorga los dones a los creyentes como Él quiere. El ojo no fue ojo porque decidió ser ojo, ni el ojo puede llegar a decirle a Dios, vea, quiero ser oído. No, Él es ojo porque Dios decidió hacerlo ojo. Dios colocó a cada miembro del cuerpo de Cristo donde Él quiso, y para eso le dio los dones específicos para que cumpliera ese rol. Y así ocurren los creyentes. Entonces, nosotros, ningún creyente tuvo ninguna decisión para estar colocado en donde Dios nos puso. Eric no decidió ser pastor. Ese fue el don que Dios le dio a él. Eso nos debe dar a nosotros humildad. ¿Por qué? Porque primero, él no se impuso en la iglesia. Fue Dios quien lo llamó a ese puesto. Entonces nosotros, cuando respondemos a Él como nuestra autoridad en la iglesia, ¿verdad? Estamos sometiéndonos a Dios porque fue Él quien lo puso. Igual si nosotros no ejercemos el don que Dios nos dio y queremos hacer otro rol, ¿verdad? Estamos rebelándonos contra Dios. Si yo pienso que el don que Dios me dio es muy poco, muy pequeño, muy insignificante, como pasaba en Corinto, ¿verdad? Estamos rebelándonos contra Dios porque Dios nos dio un don específico a cada uno de nosotros para que lo ejerciéramos porque Él quiso ponernos según su voluntad en esa parte del cuerpo. Entonces nosotros debemos tener esa humildad y reconocer que el don que Dios nos dio, debemos ejercerlo porque Dios nos lo quiso dar así. Y nos quiso colocar en el cuerpo como Él quiso, ¿verdad? No hacerlo así es ir contra la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la evidencia bíblica usada por los carismáticos para decir, vea, nosotros tenemos que buscar los dones? Por ejemplo, 1 Corintios 12, versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 14, 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces los carismáticos dicen, ve, y dice procurad. Está diciendo que yo debo buscar esos dones, sobre todo debo buscar el de profecía. Eso es un grave error. La palabra en griego utilizada por Pablo aquí en estos versículos que hemos citado es la palabra seilu, ¿verdad? Vean abajo, ¿a qué les suena? Celo, ser celosos, eso es lo que quiere decir. Esa palabra está
puesta en el Nuevo Testamento en 12 ocasiones nada más. Es utilizada en el Nuevo Testamento en 12 ocasiones. Ahí las tienen. Y en todas se traduce, bueno, excepto en las de Corintios, se traduce como ser celoso. Por ejemplo, vayamos a Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, celo, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Arden en celos. Gálatas 4, versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno para siempre. Esa es la misma palabra que utiliza Pablo en 1 Corintios. Sin embargo, lo que nosotros vemos en Corintios entonces, la aplicación no es procurada en el sentido de que nosotros debemos buscar esos dones, sino lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos ser celosos por los dones espirituales, celosos porque los dones se ejerzan en la iglesia, principalmente celosos por la profecía o la predicación de la palabra. Eso es lo que Pablo quiere decir. Nosotros debemos ser celosos por el buen uso de los dones en la iglesia. Eso es lo que está hablando contra Corinto. Todos ahí querían usar los dones que Dios les dio para su propio bien, para satisfacer sus vientres. Querían buscar, algunos no tenían el don de lenguas y todos querían buscar ese don porque qué extraordinario era. Era un desorden esa iglesia. Y Pablo dice, no, todo es en orden. Y deben ser celosos por el buen uso de los dones en la iglesia. Eso es lo que Pablo quiere decir con esa traducción en la palabra procurada. Ser celosos. No nos indica a nosotros que debemos buscar los dones, ningún don en particular, sino que debemos ser celosos, no solo porque nosotros ejerzamos ese don que Dios nos ha dado, sino para que en la iglesia se ejerzan adecuadamente, bíblicamente, como Dios lo pretende. Entonces nosotros debemos procurar ser celosos de que los dones se usen principalmente para la edificación de la iglesia. Si nosotros vemos a alguien ejerciendo un don para su propio provecho, debemos ser celosos y corregir eso. Nuestros dones son para la edificación de la iglesia, no para la edificación personal. Ahora, ¿cuál es la importancia? Ya vamos a terminar. ¿Cuál es la importancia de estos dones? Entonces ya hemos dejado claro, son dados por Dios con el propósito de que sean provechosos, no para nosotros personalmente, sino para los demás, para que nosotros ministremos a los demás. Cada uno de nosotros tiene un don, al menos un don dado por el Espíritu Santo, para ministrar a los hermanos. Es la enseñanza carismática de que los dones son dados porque los buscamos o etcétera, es una aberración. O que son para beneficio personal, eso no es para la edificación de la iglesia. Los dones no sirven para que nosotros maduremos espiritualmente. La iglesia en Corinto es un clarísimo ejemplo de eso. Es quizá la iglesia que más dones tuvo en la iglesia primitiva. Y eran carnales, Pablo los llamó carnales. Eran inmaduros. Entonces no sirven para madurez personal. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entre más soy lleno yo del Espíritu Santo, entre más me someto al poder del Espíritu Santo, más fruto el Espíritu Santo va a producir en mí. Y eso me lleva a la madurez espiritual. Pero los dones no nos llevan a la madurez, nos llevan a ministrarle a los demás. Ahora es importantísimo también esto.
Cuando cada uno de nosotros falta a la iglesia, estamos pecando contra nuestros hermanos también. Porque Dios nos da dones para que nosotros le ministremos a nuestros hermanos. Yo crezco espiritualmente estando aquí en la iglesia, porque ustedes me ministran a mí. El pastor me ministra a mí predicando la palabra y enseñándome lo que Dios dice. Ustedes me ministran con los dones que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Fuera de aquí, lo único que tengo yo es peligro espiritual. ¿Por qué? Porque no me estoy dejando ministrar por los hermanos. Igual si yo no vengo aquí, yo estoy odiándolos a ustedes de una manera, porque no estoy usando mi don para ministrarlos a ustedes en el don que Dios me dio. Es por eso tan importante que nosotros veamos la importancia de la iglesia local. Dios puso la iglesia local precisamente para que nos amemos unos a otros, ministrándonos unos a otros con los dones que Dios nos da. Entonces, cuando no hacemos eso, no estamos demostrando amor a nuestros hermanos. Estamos rebelándonos contra Dios. ¿Por qué? Porque no queremos ejercer el don que Dios nos dio para edificar su iglesia. Y al final es eso, es la iglesia de Dios, no es mi iglesia. Es la iglesia de Dios. Y Dios nos puso a nosotros, cada uno de nosotros los creyentes, con un don para que ministremos y así la iglesia suya sea edificada. ¿Alguna pregunta?